hermanos, Dios los bendiga. Quien como yo soy el Padre Franco, de aquí de la parroquia Inmaculada Concepción de las Malvinas. Quería invitarlo a este curso sobre Cartas del Diablo a su sobrino en el canal de YouTube y de Facebook elrosario.ar. Los invitamos a participar, a acercarse, a entender esta herramienta de cómo el demonio puede apartarnos de Dios a partir incluso de cosas que son muy sutiles y que son hasta buenas también. Te invitamos a participar de este curso para que puedas ir descubriendo la acción del demonio en tu vida y cómo Dios también va trabajando y va obrando en tu corazón. Los esperamos, que Dios los bendiga mucho y que nuestra Santa Madre los bendiga y acompañe. Buenas, estamos comenzando esta segunda parte del curso sobre el libro La Carta del Diablo a su sobrino. Hoy vamos a tocar la segunda carta del Diablo a su sobrino en este curso abierto y gratuito a través del Santo Rosario Ar, a través del canal de YouTube y a través de Facebook, el Santo Rosario Ar. Nos pueden seguir, se pueden suscribir para participar y para estar atentos justamente a los días que vamos a estar lanzando este curso abierto y gratuito para todos los que quieran participar. Se pueden sumar para los cristianos católicos, cristianos evangélicos, los no católicos, los no evangélicos, lo que son ateos, ¿sí? También pueden participar porque es muy, muy importante este libro que ha escrito Luis. Ya estamos con el Padre Franco Carreras, que vamos a saludarlo. Buenas noches, Padre. ¿Qué tal? Buenas noches. Dios los bendiga. Padre, estamos con entonces ya la segunda carta del Diablo a su sobrino y estamos ansiosos en conocer de qué trata esta segunda carta. Bueno, sobre todo la segunda carta, Luis, lo que trata de plantear es el inicio de la vida del converso, es decir, cómo aquel que ha podido iniciar su camino de conversión con entusiasmo empieza a percibir dentro de la iglesia algunas cosas que tienen que ver con su carencia. Y cómo el demonio utiliza esas carencias que el neoconverso va a ir advirtiendo para ir desanimándolo e ir desacralizando su conversión. Entonces, lo que vamos a hacer es, como hicimos en la carta anterior, vamos a ir leyendo algunos fragmentos de la carta y vamos a ir analizándola para ir viendo un poco cuál es la psicología del demonio también y cómo actúa un poco en nuestra vida. Bien, lo primero que hace el autor es el demonio, ¿no? Escribirle a su sobrino diciendo: veo con verdadero disgusto que tu paciente, es decir, este hombre, se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarle del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de estos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, es decir, en el campo de Dios, en la iglesia, han sido reclamados y están hoy con nosotros. Bueno, es importante esto, ¿no? Saber de que el demonio, como hemos dicho en la carta anterior, cuenta con tiempo y sabe, verdaderamente sabe que vos, que yo, que muchos de nosotros que ya estamos caminando en la senda del Señor, en el camino de Dios, todavía, al ser una obra incompleta, podemos volver a caer. Y podemos seguir trabajando para el demonio incluso sin quererlo, sin conocerlo. Entonces lo que le dice el demonio acá a su sobrino es: tranquilo, porque he visto a muchos conversos que luego se van de la iglesia. ¿Y cuál es el motivo? Por el que terminan abandonando su fe, terminan abandonando su vida de oración, terminan olvidándose de eso hermoso que fueron descubriendo. Lo dice, enseguida dice: debido a que todos los hábitos del paciente, es decir, del converso, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. Es decir, una persona cuando experimenta la conversión tiene que ir trabajando en los diversos aspectos de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque todavía queda un remanente de hábitos que son profundamente mundanos. Deseos, gustos, recuerdos, sabores, sensaciones corporales incluso,
que son los que el demonio va a utilizar para que la persona vaya de a poco siendo derrotada en ese pequeño entusiasmo. Por eso nosotros sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, sobre todo en la dirección espiritual, cuando la hacemos con las personas que dirigimos, de que el entusiasmo nunca es buen consejero. Es decir, el entusiasmo nunca debe ser tenido como algo verdaderamente sostenible, como algo verdaderamente sólido. El entusiasmo es un ímpetu, es un puntapié, es la primera patada del partido, pero jamás debe ser entendido como un estado permanente. No es que ese entusiasmo primero es el que va a regir toda mi vida de fe. De hecho, por eso el profeta Isaías, cuando llama al pueblo, le dice: retornen al primer amor, vuelvan al primer amor, porque es verdaderamente un lugar al que tenemos que volver siempre de nuestra historia, esa primera conversión, ese primer entusiasmo, para poder fomentar en nosotros el fervor, pero no es un estado permanente, y es un estado volátil, que todavía ese estado tiene un peligro grande para el neoconverso, que es que el entusiasmo le hace creer de que ya se ha convertido, de que ha abandonado los viejos hábitos, de que ha dejado de tener las viejas necesidades, los viejos gustos, las viejas sensaciones o pretensiones. El entusiasmo ciega de tal manera al nuevo converso de que se cree que ya todo eso es parte del hombre viejo, ya ha sido superado, y en realidad está latente. Por eso lo que dice acá, el demonio le dice: bueno, todavía tenemos todo eso de nuestra parte, tranquilo, no te desesperes, porque tanto los hábitos mentales, corporales, todavía están de nuestra parte, todavía está, no ha sido evangelizado eso. Aunque, insisto, la trampa es que ese entusiasmo del primer fervor, del primer encuentro con Dios, nos cegue y nos haga creer de que ya hemos superado todo eso. No, yo en esos pecados no voy a caer más. No, yo jamás voy a volver a hacer lo que hice. No, el que no ha caído cuide de no caer, dice el Señor en la Escritura, por eso, porque tenemos que estar atentos, ¿sí? Bueno, y sigue la carta, dice: en la actualidad, la misma iglesia es nuestro gran aliado. Bueno, es una frase compleja. Él la aclara acá, Luis, a lo que se refiere, dice, el demonio dice: ojo que no estoy hablando de la iglesia eterna, de la iglesia que se despliega en la historia, que crece. Está hablando de la iglesia como templo, como comunidad eclesial, está hablando. De hecho lo aclara, es como la comunidad eclesial. Dice: no me interpretes mal, no me refiero a la iglesia de raíces eternas, que vemos extenderse en el tiempo, en el espacio, temible como un ejército con banderas desplegadas. No está hablando de esa iglesia donde Cristo es la cabeza, que es animada por el Espíritu, nos dice San Pablo, donde nosotros somos su cuerpo, que está formada por la iglesia triunfante del cielo, la iglesia purgante del purgatorio, la peregrinante con tanta santidad en la tierra, fundada sobre la roca de Pedro. No, está hablando de algo más chiquito, de la dimensión humana, de lo cotidiano de la iglesia. Recuerden que la primera carta hablaba de lo importante de lo cotidiano para sacarnos de Dios. Bueno, ahora está hablando del entusiasmo del neoconverso y de lo importante de lo cotidiano dentro de la iglesia para desalentarnos, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más adelante. Dice algo muy hermoso. Dice: te trae en cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tienes sentado en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente haya en el banco. Puede que haya alguien en quien conozcas a un gran militante del bando del enemigo. Es decir, no importa quién esté al lado de la persona a la que vos tientes, del neoconverso. No importa incluso si hay un santo al lado de él. Es importante que él se distraiga, pase del momento de la comunión, de recibir la Eucaristía. Recordemos que para los protestantes, los anglicanos, el cuerpo de Cristo se hace presente durante la celebración. Después no, pero creen en la presencia real de Cristo. Entonces le dice, bueno, que pase de recibir a Cristo verdaderamente a distraerse con lo que tiene al lado, que no se concentre en lo que ha recibido. No importa si al lado de él, no te preocupes, le dice a su sobrino, al demonio. El demonio al otro demonio. No te preocupes si al lado hay un santo, que se distraiga. No importa.
No importa porque tu paciente, gracias a nuestro Padre de las profundidades, es un insensato. Y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar y lleve botas que crujan o tenga papada o vista de modo extravagante, el paciente caerá con facilidad de que, por tanto, su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. Es decir, no importa quién está al lado, porque como el neoconverso es un insensato todavía y se cree que ya está convertido, se cree que ya está salvado, la tarea del demonio, ¿cuál va a ser? Que pase de lo más sagrado de la comunión a distraerse con pequeñas cosas, con una persona que desafina el cantar, con una persona que no sabe las oraciones, con una persona que grita mucho cuando reza, con una persona que no se arrodilla al debido tiempo, con una persona que hace ademanes, que tose, con una persona desagradable, con rostro feo, con mirada fea, y va a mirar todo eso y va a decir, pero esto es ridículo, este lugar. Esto que está pasando acá es ridículo, porque yo soy mejor que esto. Entonces muchas veces se nos mete a nosotros en nuestra cabeza que cuando estamos en la misa o cuando estamos en alguna celebración estamos más pendientes de cómo se viste el de al lado, de cómo reza el de al lado, si es piadoso o no es piadoso, si está mirando una cosa, si el nenito que grita, que hace ruido. Todo eso tenemos que saber que son herramientas de Satanás, del demonio. ¿Para qué? Para sacarnos de la profundidad del espíritu que nos está envolviendo en la celebración. Dios nos está abrazando en la celebración litúrgica, estamos por recibir a Dios mismo y esas cosas las utiliza el demonio para que nosotros no entremos en la profundidad de nuestro corazón en una comunión permanente y perdamos de vista lo que realmente pasa en la celebración, que es el cielo en la tierra. Entonces renegamos por los chicos, renegamos por cómo se vino vestido esta, por cómo gritó aquel, nos reímos de un chiste que hizo alguno, ridiculizamos a alguno que está por caerse, que se quedó mucho tiempo arrodillado, que no sabe qué responder. Todo eso lo usa el demonio. Esas cosas chiquitas las usa Satanás para que el neoconverso, que se cree ya convertido, que se cree que su hombre viejo ha fracasado en él, ha muerto en él, empiece a tener una vida espiritual, superficial, soberbia y empieza a mirar más a los demás que a sí mismo, ¿sí? Esa trampa de la distracción. Pasamos de lo cotidiano de la vida, del hambre de la primera carta, a lo cotidiano de la celebración, de la iglesia. Y cómo a través de lo cotidiano el demonio nos saca de la profundidad de la oración y de la profundidad de la comunión. En la etapa que actualmente atraviesa el paciente, tiene una idea de que los cristianos, que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica, tiene la cabeza llena de togas, de sandalias, de armaduras y piernas descubiertas, y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, dice, claro está, problema. Nunca permita que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuese. Por ahora, mantén sus ideas vagas y confusas y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Es decir, no permitas que él llegue a la conciencia de que en la iglesia va a haber pecadores, de que en la iglesia va a haber mal, de que si él, que es un neoconverso, puede estar en la celebración, ¿por qué no puede estar el que está al lado? Si él puede estar en la celebración, siendo una persona con deficiencias, con pecados, que ha vivido una historia de desencuentro con Dios, ¿por qué no puede estar ese niño que hace ruido, aquella persona que se viste llamativa, aquel que desafina, aquel que quiere llamar la atención? ¿Por qué no? ¿Por qué le produce todo eso un espanto? Siendo él también una persona que está dentro de ese mundo, forma parte de ese gran espanto del pecado. Pero dice, ojo, no hagas que él tome conciencia de que esto es normal, de que va a encontrar personas así porque él es como ellos. Porque si él se da cuenta que es como ellos,
se va a dar cuenta de que la iglesia es un lugar en donde van las personas necesitadas de la salvación, de la redención y de la conversión, como él. Entonces ahí va a llegar a la humildad. Y donde hay humildad el demonio no puede hacer mucho. Entonces, claro, a veces uno escucha, muchas veces personas que dicen, no, padre, estoy mal porque el padre trató mal a uno, porque el sacerdote predicó sobre tal cosa y me hizo mal, y me parece que no es así lo que predicó, porque me miró mal tal persona en la iglesia, porque aquel no me saludó, porque el otro lo vi el otro día en la calle insultando a uno en el auto, y todo eso me escandaliza, me hace mal. Y uno le pregunta, ¿no? ¿Y vos cómo sos en lo cotidiano? ¿Cómo eras vos? ¿Cuál es el testimonio que le das a los demás, a los que tenés al lado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no te das cuenta que las deficiencias que tienen los demás, también de alguna manera los demás ven en vos muchas otras deficiencias? Bueno, ese pensamiento que a veces tenemos que tener, decir, bueno, todos somos pecadores, tener compasión sobre el otro, comprensión sobre el otro, el demonio no quiere que lo tengamos. Por eso a veces no nos damos cuenta de algo tan obvio como, y sí, el padre le puede errar, es pecador, y sí, el que tengo al lado, el del coro, también le puede errar, este que parece tan piadoso también un día se puede enojar, aquel que parece una persona tan atenta y tan buena un día no me puede advertir, y sí, ¿cómo no va a pasar? Si somos frágiles, somos pecadores, ¿cómo ese pensamiento tan lúcido, tan normal, a veces no nos viene a la cabeza? Bueno, el demonio impide que tengamos esa lucidez. Por ahora mantén su idea confusa y vaga. Trabaja a fondo, pues, durante la etapa de decepción y anticlímax que, con toda seguridad, ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. Es decir, el demonio se va a focalizar en eso. Yo me convierto, vengo con todo el entusiasmo, quiero rezar y la gente reza mal. Quiero vivir la Eucaristía, la devoción a la Eucaristía y la gente va y comulga así nomás. Quiero escuchar palabra de vida eterna y el sacerdote dice pavadas en la predicación. El demonio va a hacer hincapié en eso, en esas cosas para que uno se desanime, para que uno se desilusione de la fe. Y desilusionándose de la fe, piense que lo que ha descubierto en Cristo, que lo que ha experimentado en Cristo es toda una gran mentira. Y a través de esa decepción puede alejarse. El demonio es muy inteligente, porque es un ser inteligente, y sabe que nosotros, los seres humanos, somos muy rápidos para buscar excusas para no cumplir con el deber que tenemos que cumplir, para no convertirnos. Lo hemos dicho muchas veces, la trinchera del cobarde es la excusa. La excusa es la trinchera del cobarde. Y nosotros, los seres humanos, somos la especie más cobarde por antonomasia. Porque nos gusta escondernos. Es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron, se escondieron. Bueno, el demonio lo sabe eso. Entonces, ¿qué dice? Trabajá sobre esas cosas, que se decepcione. Que se decepcione de su comunidad, que se decepcione de la gente que está ahí adentro, que se decepcione del cura, que se decepcione de los religiosos y católicos y cristianos que tiene al lado. Que se decepcione. Y a través de esa decepción, indirectamente se va a decepcionar de aquel con quien nunca puede decepcionarse, porque nunca nos decepciona, que es Dios. Seguimos un poquito más. Dice, al desear su libertad, el enemigo renuncia, o sea, Dios renuncia, al desear la libertad del hombre, Dios quiere que seamos libres. Por eso no nos mete miedo de la fe. Al desear su libertad, el enemigo renuncia, o sea, Dios renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarle por medio de aficiones y costumbres propias a cualquiera de los objetivos que Él le propone. Les deja que hagan por sí solos. Muchas veces esto tenemos que tenerlo en cuenta. Dios nos quiere libres. A veces decimos, Señor, ¿por qué no tengo las cosas más fáciles? ¿Por qué no tengo la comunidad ideal? ¿Por qué no tengo el sacerdote ideal? ¿Por qué no tengo el esposo ideal, la esposa ideal, los hijos ideales? ¿Por qué no tengo el trabajo ideal? ¿Por qué? ¿Por qué no me abrís los caminos que yo quiero? Porque si el Señor haría eso, te quitaría la libertad. Serías una marioneta. Sería una marioneta que solamente podrías ir por un solo camino, que es el camino que te traza a Él. Y serías incapaz de amarlo. Y el demonio le dice a su sobrino, ojo porque Dios
con tal de que ellos mantengan su libertad, porque Dios quiere que los ame, incluso va a correr el riesgo de que el camino de la fe la transiten por sí solos, que hagan su camino propio. Y eso es maravilloso, porque en el camino de la fe no hay un solo camino. Por eso no todos los sacerdotes somos iguales, no todos los laicos son iguales, no todas las esposas, los esposos, los catequistas, los animadores del coro, los del grupo de oración son iguales, porque los caminos son distintos, porque Dios tiene ajustado para cada uno de nosotros un camino particular, porque nos creó particularmente y nos quiere libres. El demonio sabe que Dios nos quiere libre, entonces ¿qué va a hacer? Nos va a confundir en nuestras elecciones. Va a hacer que confundamos libertinaje con libertad. Va a hacer que creamos que cuando hacemos lo que se nos antoja, lo que nos gusta, lo que nos parece bueno, estemos buscando la libertad y las cosas de Dios, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es obrar según nuestras cadenas, nuestras precariedades, nuestras fragilidades, nuestros condicionamientos humanos de niños, de jóvenes, nuestros deseos mal ordenados. Entonces dice, mirá que Dios, le dice el demonio, mirá que Dios cuenta con esa libertad y los va a dejar hacer su camino. ¿Por qué? Porque el que realiza su camino entra en una lógica de amor tan fuerte que no lo rompe nada. Pero ahí en el medio nosotros podemos trabajar mucho, desde la decepción de los que tiene alrededor, de la decepción de su fe, creyéndose él ya converso, perfecto. Ahí está la oportunidad, pero también tenlo presente nuestro peligro, dice el demonio. Ahí está la oportunidad. La libertad, en que Dios le deje la libertad, está la oportunidad para poder sacarlo de Dios, para poder distraerlo. Porque eso es lo que hace el demonio. Pero también dice el demonio, ahí nos puede ganar Dios, porque si la persona transita ese camino con libertad, su relación con Dios va a ser tan grande y su conversión va a ser tan firme y fuerte que no va a dudar nunca de Dios, ni de su cercanía ni de su confianza. Por lo tanto, el trabajo del demonio se acota, queda mucho más chiquito. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y en consecuencia resulta mucho más difícil tentarle. Esto que dice es clave para entender. ¿Qué nos está diciendo? Uno se encuentra con Cristo y se convierte. Y tiene entusiasmo en la conversión y se cree que el hombre viejo ya ha muerto, aunque las cosas del hombre viejo siguen ahí latentes. El demonio lo sabe. Entra en una comunidad religiosa, fervoroso, entusiasmado. El demonio va a hacer que esa persona preste atención a su alrededor y no en lo que tenga que prestar atención, que es en la comunión con Dios, en la oración, en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de las cosas santas. Va a estar viendo cómo es este, cómo es aquel, cómo es el otro, se va a decepcionar. Dios lo va a dejar que pase por eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos entusiasmados por Él, sino enamorados de Él. Entonces va a querer Dios que nuestra libertad, a pesar de esa primera decepción, lo sigamos eligiendo a Él. Y dice el demonio, si el hombre elige a Dios, a pesar de la decepción y de todas las tentaciones que le hemos puesto, de todas las razones por las cuales le hemos puesto de que esto es una gran mentira por el mal comportamiento de los que tiene al lado, no lo vamos a poder tentar más. ¿Por qué? Porque ese hombre va a ser menos dependiente de sus emociones, ¿sí? Vieron que a veces encontramos en nuestra primera conversión o en esos primeros cristianos que sienten a Dios, sienten su paz, sienten consuelos espirituales. Eso Dios te lo da al principio para que te aferres de Él y experimentes su presencia. Después Dios te lo quita, para que no seas un cristiano de emoción, sino de corazón. Entonces esas emociones que son temporales se van. Lo que queda es la elección, el amor. Y Dios apunta a eso. Entonces, cuando tengamos esa aridez de que no siento a Dios, de que no experimento su consuelo, de que no experimento, ahí es donde más fe tenemos. Donde más crece nuestra fe. A veces nosotros creemos que nuestra fe crece cuando siento las cosas de Dios. No. Ahí lo que ha crecido es nuestra emotividad. Crece más nuestra fe cuando no sentimos nada. ¿Por qué? Porque la fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que no se ve. La vista, para la Sagrada Escritura, es el resumen de todos los sentidos. Es como si el apóstol diría, la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que no se gusta, de lo que no se huele,
de lo que no se escucha, de lo que no se percibe, de lo que no se siente. En esa carencia absoluta de sentido, de conocimiento sensorial, se hace presente Dios. Porque aunque no veo, aunque no entiendo, aunque no siento, sé que estás. Opto por vos, que sigo amando, sigo perseverando en la fe. Recuerden que la Escritura dice, por la perseverancia salvarán sus vidas, dice Jesús. Entonces, ¿qué le dice el demonio a su sobrino? ¡Ojo! Porque ahí, si él pasa ese primer escollo, por el lado de las emociones, de sentirse atraído, de sentirse bien, de sentirse cómodo, de sentirse querido, de sentirse satisfecho, no lo vamos a poder tentar más, vamos a perder una gran posibilidad. Por eso Dios también nos da consuelos y nos los saca. Entonces, cuando uno se siente en aridez, no es que está perdiendo la fe, está creciendo la fe. Todo lo contrario de lo que uno cree. El demonio nos va a meter el pensamiento de que, claro, Dios desapareció, está solo. Al final la fe que tenías no era verdad, ya no lo sentís más. Dios ya no está más en tu vida. Careciste de fe, nos mete la desesperanza. No, todo lo contrario. Mientras menos siento, mayor capacidad de elección en libertad tengo y mayor capacidad de amar. Más se ensancha mi corazón, más se fortalece mi voluntad, más se fortalece mi convicción y más crece mi fe. Porque no tengo para agarrarme de otro lado más que de lo que he experimentado. De la confianza en que Él sigue estando y está. Es maravilloso esto y es hermoso para entender cómo crece nuestra fe. Cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas del banco vecino, miren que sigue hablando de lo cotidiano, en la celebración del banco vecino, no le den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. O sea, sean solo emociones, ¿sí? Por supuesto, si se los dan, si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de brígued y que el hombre que está con botas rechinadas es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza esta pregunta. Mire, es decir, mientras el converso o nosotros miremos a nuestro alrededor y veamos pecado, y en vez de ser compasivos y solidarios en el pecado, porque todos somos pecadores, juzguemos, el demonio va a haber hecho su obra. Porque en nuestro corazón lo que va a estar es, mirá, si son todos hipócritas acá, son todos pecadores, al final ¿quiénes son estos que van a la iglesia? Van tanto a la iglesia, tanto rezan, tanto dicen, y el demonio utiliza eso para retrasar nuestra conversión o para dejarla. Mire lo que dice, que no se le pase por la cabeza esta pregunta, si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan los bancos vecinos habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Que no se le ocurra, dice el demonio, al cristiano pensar, che, si yo soy pecador, ¿por qué los pecados del otro me hacen juzgarlo? Y pensar que lo que vive su fe es mentirosa, si yo también soy pecador. Que no se le pase eso por la cabeza, porque si no va a perder eficacia la tentación de distraerlo de las cosas de Dios y alejarlo de la iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos personas que dicen, no, yo no fui más a la iglesia porque ahí está lleno de maldad, lleno de hipocresía, lleno de mentiroso? Este que va a la iglesia, mira, es un trucho, trucho es una expresión muy de acá de Argentina. Es un incapaz, es un malicioso, es un ventajero, ¿sí? Es un deshonesto. Mucha gente deja la fe excusándose en el pecado del otro sin ver su pecado. La excusa es la trinchera del cobarde. Son personas que le ha pasado esto. Se han convertido, se han creído ya salvados, ya redimidos, se han creído ya convertidos. Y como tienen que dar el pasito de la aridez, de ya no sentir más a Dios y empezar a amarlo en serio y abandonar los hábitos viejos, miran a su alrededor y encuentran la excusa perfecta para retirarse. Y el demonio hace ahí su trabajo. Y por eso a la persona no se le ocurre pensar algo tan obvio como, che, pero yo soy un pecador y él también y yo estoy acá.
¿Por qué yo puedo considerarme un verdadero cristiano y él no? Si somos los dos pecadores, ¿por qué es tan más grave el pecado de él y no el mío? Si yo también soy hipócrita, yo también tengo debilidades, ¿por qué no? Algo tan lógico y a veces no se nos ocurre. ¿Por qué? Porque el demonio está obrando ahí en esa ceguera. Vamos a terminar. Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente, le dice el demonio. Es decir, pero ¿cómo no se va a dar cuenta? Le dice el sobrino de esta pregunta. Bueno, dice, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. No se le va a pasar por la cabeza pensar esto. Pensar que somos pecadores y que en la iglesia sí va a haber pecadores y que el pecado del otro es tan grave como el mío y eso no tiene nada de malo y que tengo que orar y rezar por mi hermano que tengo al lado y concentrarme en lo que he venido a hacer a la iglesia, no en catalogar a los demás y juzgarlo. Todavía no lleva el tiempo suficiente con Dios, con el enemigo, como para haber adquirido la mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, cerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. Eso también, muchas veces el neoconverso dice, no, pero yo soy un pecador, yo sé, reconozco mi pecado, pero este no sabe cómo es, pero aquel... No hay humildad todavía en ese corazón. Y como no hay humildad, el demonio trabaja. La persona aún no se ha convertido, porque la plenitud de la conversión es la humildad, sabernos pecadores, sabernos necesitados del amor de Dios y del perdón de Dios. Y el demonio trabaja ahí, ¿sí? Solo por haber dejado convertir y que además está dando pruebas de una gran humildad, de una magnanimidad de convertir en ir a la iglesia con los vecinos, etc. Manténle en este estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío se despide. Es decir, lo que el demonio en última instancia va a hacer con nuestra conversión, con nuestro camino hacia Dios, es distraernos en lo cotidiano y en los pecados de los demás. Como no somos humildes, no se nos va a pasar por la cabeza pensar de que el otro es tan pecador como yo. Si yo con mi pecado puedo venir a la iglesia, ¿por qué no puede venir él? Si yo con mi pecado puedo recibir la comunión, ¿por qué no puede recibir él? Si yo con mi fragilidad quiero buscar a Dios, estoy deseoso de Dios, quiero rezar, ¿por qué no lo puede hacer él? El demonio nos va a distraer y nos va a dar esas excusas para que cobardemente huyamos de dar el gran paso, que es el paso de nuestra conversión. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya servido estos pequeños tips que vamos descubriendo sobre cómo el demonio va obrando en nuestra vida a través de esta segunda carta. Bueno, así le teníamos al padre Franco compartiendo esta segunda carta del diablo a su sobrino. Interesante un poquito lo que decía el padre, cómo dentro de la iglesia está el demonio actuando en nosotros, con las distracciones, padre. El tema de las distracciones, cómo nosotros podemos combatir esas distracciones. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que sí, el demonio también está dentro de un templo, tentando. No es que el demonio huye despavorido del templo, sino que dentro del templo, aunque sufre por estar cerca de lo sagrado, prefiere sufrir y padecer ese sufrimiento espiritual del demonio con tal de que no nos acerquemos a Dios por odio a Dios, porque nosotros no les importamos. Cuando uno suele entrar a una iglesia hay una puerta que es anterior a la puerta de ingreso, a la puerta que se llama atrio. Ese atrio está puesto para dividir el lugar profano del lugar sagrado y para preparar nuestro espíritu, sabiendo de que psicológicamente, espiritualmente entramos a otro ámbito, a otro lugar. Y cuando cruzamos la puerta vemos algo, una pila de agua bendita. Entonces lo primero que hacemos es santiguarnos con el agua bendita, que ustedes saben que el agua bendita como sacramental rechaza las acechanzas del enemigo, entonces ahí ya tenemos un primer paso para rechazar esas distracciones adentro de la misa, ¿sí? Adentro de la celebración, el agua bendita con la señal de la cruz. Llegamos y hacemos la genuflexión, que es un saludo a Dios, es decir, enseguida nos focalizamos en lo más importante del templo, que es la presencia de Dios en la Eucaristía para los católicos, o en la presencia de Dios allí en una imagen, por ejemplo, si es que no está el Santísimo. La imagen nos remite a Dios, nos mueve, nos recuerda, ¿sí? Eso nos ayuda.
Nos va a ayudar mucho llegar un ratito antes de la celebración, no a las apuradas, llegar un ratito antes, ponernos de rodillas, hacer una oración, repasar nuestro día hasta ese día de la misa. Así durante la misa no se me aparece que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar, que también son distracciones que el demonio utiliza, preocupaciones. Rezar un rato antes de la misa y tratar en la medida de lo posible de estar durante la misa con recogimiento, cantando las canciones, respondiendo la parte que le toca al laico, cerrar los ojos durante la predicación, durante la misa, durante las oraciones, tratar de estar consciente y pensar cada palabra que vamos diciendo en las respuestas y en el Padre Nuestro, sobre todo como una oración muy potente, tener una actitud piadosa de recogimiento con nuestra corporalidad, también, ¿no? Con nuestro cuerpo, ¿sí? No es lo mismo estar tirado, desparramado en el banco que estar con los pies bien apoyados en el piso, con las manos arriba de las rodillas, o parado bien firme, tratando de tener una actitud piadosa con las manos recogidas, juntas, cerrando los ojos, tratando de escuchar, de activar el oído sobre todo, ¿sí? Porque muchas de las distracciones aparecen por la vista. Esas son todas pequeños tips que nos pueden ayudar, pero sobre todo en el camino hacia la iglesia, ser consciente de que voy hacia algo sagrado, a encontrarme con Dios. No voy a cumplir con un precepto, no voy a cumplir con una actividad, no voy a cumplir con el sacerdote para que me vea, no voy a conformar a mi esposo, a mi esposa, a mis amigos de que estoy allá, ni a la comunidad, sino simplemente voy a encontrarme con Dios. Y en el momento de la comunión, ir caminando pausadamente, haciendo algunas jaculatorias. Señor mío, hazme que te reciba con un corazón puro. Jesús manso y humilde de corazón, hace mi corazón semejante al tuyo. Jaculatorias que me ayuden a que cuando me pongo de rodillas para recibir la comunión, sepa que me estoy arrodillando delante del Señor. Comulgar de rodillas ayuda mucho, la piedad también, o de pie en la boca o en la mano, haciendo un trono, pero siempre la actitud de rodillas nos ayuda más. Y cuando vuelvo de comulgar, volver a mi banco, no a sentarme, sino a ponerme de rodillas, a cerrar los ojos en las manos y agradecer a Dios por lo que he recibido. Todas esas actitudes de piedad espiritual, psicológica, corporal, humana, ayudan a que la experiencia de la celebración sea mejor, la experiencia del encuentro con Dios sea mejor y el demonio esté más limitado a tentarme, ¿sí? Recordemos lo del agua bendita, que es fundamental, y cuando salgo de la iglesia también santiguarme con el agua bendita que nos recuerda nuestro bautismo y que nos perdona también el pecado original. Bueno, otra pregunta, padre. ¿Cómo nos damos cuenta de nuestra conversión? Bien, lo primero que tenemos que saber es que no es un momento la conversión. Nosotros muchas veces decimos de modo inadecuado, yo me convertí cuando tenía 12 años, ¿sí? Nada. Es una expresión, es decir, la conversión, que es volverse a alguien, convertirse, volverse, tirarse, volcarse hacia alguien, que en este caso es Dios, es un camino que lleva toda la vida. Yo nunca durante esta vida voy a decir, ya está, ya estoy convertido, ya estoy santificado. Eso es mentira y es un engaño del demonio también para darnos soberbia y para juzgar a los demás. La conversión es un camino permanente y siempre. Si hay un momento, hay hitos en nuestra historia donde nos hemos acercado a Dios, hemos dado pasos grandes hacia la fe que nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando me confesé por primera vez, cuando empecé a venir a la misa todos los domingos, cuando empecé a ayudar en una tarea en la parroquia, cuando empecé a ir a los cursos de formación, cuando formé parte de un curso de un curso, cuando formé parte del grupo juvenil. O sea, hay momentos, hay hitos en nuestra historia, en nuestra relación con Dios, que nosotros la podemos englobar como momentos de transformación, ¿sí? Donde hemos percibido que Dios algo cambió en nosotros. Pero eso no significa que nos hemos convertido, significa que en este caminar hacia la conversión, Dios nos ha mostrado un fruto en nuestra alma. Nos ha regalado un fruto para que no nos desanimemos. Pero hay que tener cuidado porque a veces algunas sectas o algunas costumbres, algunas prácticas nos dicen, bueno, vos ya estás convertido, ya por la fe aceptaste a Jesucristo en tu vida, ya sos salvo. Bueno, eso no es
real. Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y el Señor, cuando habla de que vamos a ir al cielo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, habla justamente de las obras, es decir, habla de una actitud de vida, de una actitud de servicio. Bienaventurados los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ahí habla de toda una actitud de vida. Bienaventurados los pobres, porque serán saciados. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. No habla de un momento de aflicción, los afligidos. Es decir, es una actitud de vida, es un camino de vida. Y en ese camino de vida, cuando llegue al final de nuestros días, vamos a saber que nuestra salvación es cierta cuando podamos contemplar los ojos de la Virgen, que nos va a recibir en el cielo y nos va a guiar hacia su Hijo Jesús. Vamos a tener la certeza de que realmente hemos estado en el cielo. Nos va a recibir la Virgen porque es la criatura que está en el cielo, glorificada, la más cercana a nosotros. Y después vamos a estar en cercanía de Dios. Así que la conversión es un trabajo, es una tarea, es un don de Dios, es una tarea de toda la vida, no es un momento puntual. Es una tarea, es un camino todavía que está marcado por hitos, por momentos, ¿sí? Fundacionales, por momentos de encuentro profundo con Dios y donde Dios nos muestra su fruto de conversión. Les invitamos a que compartan estos contenidos, estas enseñanzas del Padre Franco con sus grupos para poder llegar a más almas y que puedan lograr llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, les doy la bendición, queridos hermanos, que el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, les regale la gracia de su paz, de su perdón y su bendición a ustedes, su familia, sus trabajos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.